Antes de empezar, quiero extenderle este mensaje a la mayor cantidad de personas que me sea posible. Si has descargado la versión gratis, pirateado la versión Pro o pagado a través de la Play Store por Damon PS2, elimínala inmediatamente de tu celular. Si es factible, pide un reembolso y como última recomendación, bajo ninguna circunstancia descargues esta aplicación. Existe una alternativa llamada Play para emular juegos de PlayStation 2 en Android. Tienes el link en la descripción si quieres donarles para apoyar su desarrollo. Ahora sin más preámbulos, comencemos. Y el colmo, la cerecita en el pastel, es esto último que te dejan al final del acuerdo de usuario. Gracias por usar la app, stupid. Y déjame decirte, Damon PS2, que podré ser un idiota, pero no un estúpido. Corre video. La PlayStation 2 salió el 4 de marzo del 2000 en Japón, pero solo fue hasta unos meses después que llegó a Latinoamérica. Diferente a lo que había pasado años anteriores, por primera vez Nintendo experimentaba una verdadera competencia, y como ya sabemos, pese a los incontables títulos de calidad que salieron para la GameCube, ya que por si no lo sabías, el cubo de Nintendo era técnicamente la consola más potente de su generación, las ventas descomunales de la amada PlayStation 2 la convirtieron en la consola más vendida de toda la historia. Es por esto que naturalmente desde el mundo de la emulación haya surgido un equipo bastante dedicado y entregado a hacer posible recordar estas épocas desde tu PC. Es el caso de los creadores de PCS X2. El desarrollo para este emulador empezó tan temprano como fue en el año 2001, convirtiéndose ahora en el 2020 como la mejor opción, por no decir la única, para emular esta plataforma. Contrario a lo que ocurre con la mayoría de estos programas, Damon PlayStation 2 no fue desarrollado por la comunidad, en cambio fue desarrollado por una compañía comercial llamada Damon Play Technology registrada en China. Todos los problemas de Damon PS2 surgen desde el principio de ser un emulador de código cerrado. Pero ¿cómo se diferencia al ser un programa de código cerrado de uno de código abierto? El open source se refiere a un software con código fuente que cualquiera puede inspeccionar, modificar y mejorar. El código fuente es la parte del software que la mayoría de los usuarios de computadoras nunca ven. Es el código que los programadores de computadoras pueden manipular para cambiar cómo funciona una pieza de software, un programa o una aplicación. Los programadores que tienen acceso al código fuente pueden mejorar ese programa agregándole características o arreglando partes que no siempre funcionan correctamente. La mayoría de emuladores son open source, creados por un equipo pequeño de desarrolladores sin ánimo de lucro. Ahora el software de código cerrado es opuesto al OSS y significa que el código fuente del programa o app está patentado y estrictamente protegido. Solo los autores originales del software pueden acceder, copiar y modificar ese programa. En caso de que te vendan un software de código cerrado, no estás comprando el software, solo pagas por usarlo como pasa con Microsoft Office y la mayoría de programas que utilizas en tu PC. Muchos de ustedes no habían nacido para este momento o aún estaban haciéndose en sus pañales como yo, pero Damon PS2 no es el primer emulador de código cerrado. En el año 1999 surgió Blim, un emulador código cerrado de PlayStation lanzado tanto para PC como para Dreamcast. Por ser ofertado durante el periodo de vida de la Play 1, Blim sucumbió a la ira de Sony, volviéndose sujeto de una denuncia por competición injusta y violación de derechos de autor. Sin embargo, Blim ganó estas denuncias porque había sido desarrollado bajo ingeniería reversa, un concepto dentro de la legalidad en términos de emulación, lo cual es un oxímoron, pero esto es un tema para otro video. En fin, aunque Blim ganó las denuncias, fue una victoria pírrica, ya que la misma forzó a Blim fuera de negocios debido al costo de su defensa. Esta comparativa nos deja el precedente para este tipo de emuladores. El ser desarrollado por una compañía y ser de código cerrado permite que Damon PS2 sea un producto comercial y por ende sea vendido a través de cualquier plataforma que el creador considere ideal. Desde el surgimiento de Damon PS2 en el 2018, esta app ha estado plagada de una serie de problemas bastante raros. Muchas de las quejas de sus usuarios se deben a los siguientes puntos. Número 1. Violación de privacidad. Para ser utilizado, Damon PS2 requiere acceso a datos personales del usuario completamente irrelevantes para la emulación, como tus contactos, tu localización precisa, el micrófono a través del cual puede grabar audio, la cámara, entre otras cosas. Y desde la versión 3.0 exige en todo momento conexión a internet, haciendo bastante difícil determinar qué hace Damon con esta información. Muchos especulan que esta es vendida,
La pregunta que nos queda es ¿a quién se la venden? Número 2. Una pobre experiencia de usuario. Al ser un producto comercial, el propósito de este es generar ganancias y maximizar las mismas. Para cualquiera que vea por primera vez esta app en la Play Store, se sorprenderá al conocer que Damon ofrece una versión gratis. Y digo gratis porque esta versión está plagada de publicidad y mantiene la mayoría de las funciones útiles bloqueadas. Creo que por útiles debería decir vitales, ya que ni siquiera te es posible acceder al guardado de partidas. La versión Pro, que puede significar profesional en robar de tu información, puede ser comprada por alrededor de 7 a 10 dólares, lo cual desbloquea todas las funciones y elimina completamente la publicidad, pero mantiene el acceso a los datos de usuario, así que efectivamente estás pagando por permitir que tu información sea vendida. Algo así como autorrobarte tú mismo bajo tus propios medios. Me gustaría invitarte a leer el acuerdo de usuario que aceptas al entrar por primera vez en la app, pero lastimosamente, 1. Nadie lee eso, por eso me tomé el trabajo de leerlo por ti, y 2. Es tal el nivel de malicia que rodea esta app, que la misma página es detectada por antivirus, así que copié y pegué la traducción en español, la tienes en el link de la descripción. Los puntos más llamativos son el 4 y el 5 que nos demuestran qué hacen con nuestra información. Cabe aclarar que, como ya comenté, al aceptar los términos y condiciones estás aceptando implícitamente todos estos puntos. Mensaje oficial de PCSX2 sobre Damon. Quizá hayan escuchado de distintas fuentes que un segundo emulador de PlayStation 2 para Android apareció en la Play Store bajo el nombre de Damon PS2. Inicialmente estábamos muy felices al conocer que un nuevo desarrollador había tomado la iniciativa de trabajar en un emulador de PS2 para una plataforma móvil, una tarea tediosa por la cual los aplaudimos. Después de investigar más profundamente, nos dimos cuenta que existen similitudes bastante llamativas entre PCSX2 y el recién lanzado emulador. Ni siquiera pasaron semanas desde que Damon se subió a la Play Store cuando el equipo de PCSX2 los acusó de utilizar el código del proyecto de PC como base para la aplicación móvil. Vamos a evitar caer en elementos demasiado técnicos, pero la evidencia se resume así. Líneas de código y parches que, al ser desarrollados exclusivamente para PCSX2, solo podían ser utilizados en el programa original, aparecían en múltiples porciones del código de Damon. Pero ¿cómo respondió Damon Play a esta evidencia? El equipo de la compañía es enfático en establecer que el código fuente del emulador alcanzó la certificación de derechos de autor en China, por lo tanto está protegida por el gobierno chino, motivo por el cual no están legalmente obligados a responder a las acusaciones. Sin embargo, sí compartieron un mensaje oficial abordando los puntos que proporcionó PCSX2, aunque contrario a lo que esperaba Damon Play Technologies, sus pobres argumentos simplemente echaron más leña al fuego. Cada vez se hacía más y más clara la realidad de Damon PS2. Este emulador simplemente es una copia de PCSX2 adaptado para correr en Android. Incluso siendo de código abierto, un software puede tener ciertas protecciones legales, tales como la GNU General Public License que cobija a PCSX2. Al demostrarse que Damon PS2 es una vil copia, esta licencia exigiría que se liberara su código fuente. Haciendo uso de su derecho, el equipo de PCSX2 determinó una fecha límite para que se cumpliese lo exigido, pero solo recibieron lo siguiente. Nos ofrecieron una exorbitante suma de dinero para mantenernos callados, la cual pueden estar seguros que no aceptamos. Y nos dijeron que liberarían el código una vez el emulador alcanzara las 80 millones de descargas. En la actualidad, solo les faltan 75 millones. En el último email que recibieron, Damon Play quería ofrecerles otro tipo de negocio, por lo cual PCSX2 decidió simplemente no responder. Como resultado de las circunstancias, el equipo de PCSX2 solicitó que se retirara Damon PS2 de la Play Store, por violar la DMCA o Ley de Derechos de Autor de la Era Digital en español. Lastimosamente, siendo igual de rápidos que de ladrones, Damon Play quitó Damon PS2 de la Play Store antes de que los encargados de la DMCA revisaran el caso, consiguiendo así evitar un baneo de la Play Store. ¿Y cuál fue la excusa que Damon PS2 dio al respecto? Quitamos la app porque la descripción estaba mala. Es así como Damon PS2 soluciona sus problemas.
¿Para qué optimizar más el emulador si los nuevos celulares serán lo suficientemente potentes para correrlo sin necesidad de cambiar nuestra app? Y honestamente me surge la pregunta, ¿en realidad esto sería una posibilidad? ¿Será que Damon Play sí tiene gente capaz de optimizar el emulador o solamente tiene gente dedicada a vender tu información? ¿Por qué Damon PS2 sigue en pie robando información y dinero de sus usuarios? Es algo que aún queda por clarificar, pero eso es un asunto para otro video. Quiero darles un saludo especial a todos los que colaboraron con mi historia y sobre todo al nuevo miembro de nuestra comunidad, Daniel Nahuel Vilte. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video, dale un like y déjame saber qué piensas sobre este estilo de video en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Pete el Androide y hasta la próxima.